Y lo que queríamos, bueno, era que este día principalmente abarcar todos los aspectos desde la etiología, la genética, la fisiopatología, que a veces es lo más pesado cuando estamos revisando este tipo de enfermedades, pero realmente es lo más hermoso y que gracias a ello podemos comprender qué es lo que sucede más adelante, el por qué mi paciente se presenta como se presenta y el por qué le voy a dar el tratamiento y lo más importante, que si yo no entiendo lo que le está pasando, pues va a ser muy difícil explicarle qué es lo que tiene y sobre todo pues venderle esta enfermedad que todavía no se conoce mucho en el ámbito público, en lo que es la población en general. En sí, por desgracia, todavía vemos muchos médicos que no lo consideramos y aquí es donde vamos a entrar en este tema que es muy controvertido sobre el diagnóstico. ¿Realmente existe, no existe, se define o no se define el síndrome metabólico? Y que también ya tiene implicaciones algo hablar sobre el diagnóstico de diabetes. Si me pasan la primera, por favor. En este caso, bueno, este es como les dije, uno de los principales temas más controvertidos, a veces hablar de estos criterios diagnósticos o definiciones de síndrome metabólico, ya lo han mencionado varios de nuestros panelistas en forma anterior. Hay quienes dicen no existe, eso es mentira, y créanme que cuando uno lo ve, bueno, yo en este caso me dedico mucho a lo que es medicina interna, terapia intensiva, y te encuentras con cardiólogos, con endocrinólogos, bueno, internistas, que no le dan esa prioridad. Todavía parafraseando hace poco en un curso que estuvimos en un taller interactivo, me decía una doctora, es que fíjese, yo médico, va mi papá con el internista, le diagnostican diabetes, le dice, salió con 350, no es mucho, y para su edad pues todavía está bien, no hay tanto problema, eso no importa tanto, con poquito tratamiento lo podemos hacer, pero nunca les explicamos de qué se trata todo esto, que hay otros aspectos. La diabetes no solamente es el aumento del azúcar en la sangre, tiene otras implicaciones que a lo mejor es en lo que nos estamos quedando cortos. Y mucho antes, si hablamos de síndrome metabólico, que es uno de los principales aspectos que ya no estamos evaluando nosotros. Definiciones. Vamos a empezar a hablar de lo que es el síndrome metabólico. Sabemos y nos ponen ya las definiciones y criterios diagnósticos, pero si nos damos un clavado en lo que es la historia, hay notas que nos hablan que desde 1923 el médico suizo Killing hace referencia a la relación entre hipertensión, hiperglucemia y gota. Uno de los aspectos, la hiperuricemia, que a lo mejor no lo estamos considerando en estos criterios diagnósticos, mas sin embargo está presente en nuestros pacientes. Si vemos la hiperuricemia es un factor de riesgo cardiovascular y que simplemente también si hablamos de pacientes con preeclampsia, eclampsia es otro de los marcadores de gravedad. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos dejando algunos aspectos fuera de lo que es el diagnóstico, criterios diagnósticos. ¿Qué más tenemos aquí? Sabemos que empezaron a hacer esa asociación y es hasta 1988 cuando el doctor Riven hace énfasis en la asociación entre varios aspectos que notan sus pacientes: dislipidemia, hipertensión, obesidad y resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. ¿Qué es lo que él observa? Que los pacientes que cursan con estos factores tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y es aquí donde empieza a lo mejor toda esta travesía a través del tiempo, en la cual entonces iniciamos una búsqueda de qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo mal. Generalmente nosotros nos dedicamos a la medicina curativa, pero ¿qué es nuestro nuevo énfasis, nuestra nueva meta? La medicina preventiva. Y es a partir de entonces que inicia la denominación con muchísimos nombres y que todavía lo pueden encontrar. A veces, y me ha tocado que uno pone en tus diagnósticos síndrome metabólico y se te quedan viendo feo. Y si no, simplemente les había hecho la pregunta, y si les digo aquí, levanten la mano, ¿quién pone en sus diagnósticos síndrome metabólico? Le dice a su paciente, ¿tiene síndrome metabólico? Ojalá que fuéramos todos, ¿no? Pero todavía nos hace falta eso. Y no nada más síndrome metabólico, como que a veces también decirle, tiene de diagnóstico sobrepeso. Y entonces se puede inhibir un poquito el paciente y decir, sabe que usted me está criticando, yo ya no quiero verlo. Depende mucho de lo que estemos haciendo y cómo lo estemos tratando. Hay que saber a veces, saber parafrasear, saber explicarle a mi paciente para qué, para que no se ofenda, porque hasta eso hay que tener mucho cuidado. A través del tiempo podemos observar cómo estas definiciones han ido cambiando, dependiendo de lo que vamos encontrando, lo nuevo que tenemos en investigación a nivel de fisiopatología, a nivel
a nivel celular. A veces decíamos, es que es el edema de la mitocondria. Pues sí, aquí hablamos de disfunción mitocondrial, de estrés del retículo endoplásmico. A nivel de estos organelos es donde tenemos muchos de los aspectos importantes que nos llevan a estas alteraciones metabólicas. ¿Y qué pasa? De acuerdo a cómo fueron estas investigaciones, nos van dando diferentes criterios diagnósticos, los cuales al principio muy difíciles de aplicar, casi siempre eran para investigación, hasta que los últimos, y en este caso aquí nos faltan los del 2009, ya se hacen un poco más clínicos, más aceptables, más sin embargo los consideramos que aún se quedan cortos para poder diagnosticar al paciente. Si vemos, estos son los tres aspectos que nota el doctor Riven y nos dice, hay resistencia a la insulina, hay hiperinsulinemia, hay intolerancia a la glucosa, aumento de los triglicéridos, disminución de la HDL y hay hipertensión. Esto es lo que él observa y nos dice, hey, algo está pasando y no sabemos qué, pues le llamamos síndrome X y ahí empiezan esos dimes y diretes en cuanto a los nombres. ¿Qué pasa en ese entonces? Pues incluyendo tanto la FDA como la ADA y la Asociación Americana de Endocrinólogos, que nos dicen que todavía hay que estudiar mucho más esto del síndrome metabólico. No podemos realmente decir que existe o no existe y tampoco podemos poner en alerta a los pacientes. El médico como que ya se debe poner en alerta sobre este aspecto, pero todavía no hay como tal un consenso de que esté sucediendo, más sin embargo, sabemos que en Estados Unidos tenemos un estricto control en cuanto a los seguros médicos. Ya desde entonces tenemos que lo tenemos ya codificado en el Código Internacional de Enfermedades con la clave 277.7. Entonces, como que sí existe, pero como que no. Entonces no sabemos qué hacer con este síndrome metabólico y por eso tantas definiciones y tantos cambios. ¿Qué es lo que observamos? Aquí en este cuadro podemos ver cómo están estos criterios, que todos nos quieren decir lo mismo, pero ahora sí que es lo mismo, pero no es igual. Si vemos, todos nos hablan de obesidad, pero al principio nos hablan hasta del índice cintura-cadera, después nos dicen de que los perímetros de cintura, pero nos dan diferentes puntos de corte, nos dicen que pues sí es importante y que se tiene que ser factor predisponente. Otros nos hablan del índice de masa corporal, pero después se retractan y al final de cuentas quedamos con índices de cintura, pero sabemos que esto no es aplicable a todos. Posteriormente nos hablan de los triglicéridos y colesterol HDL, que en esto pues también hay unas variables, más sin embargo, pues todos lo toman en cuenta. Tenemos la presión arterial, unos nos dicen que ya debe estar con hipertensión y tratamiento, otros que son 135/80, otros que 140/90, y esto también ha cambiado de acuerdo a estas definiciones que tenemos de hipertensión y de diabetes. Al inicio nos hablaban de una glucosa plasmática en ayuno de 110, cambian los criterios de la ADA a 100, entonces nos modifican estos factores, después nos dicen que sí hay que hacerles curvas de tolerancia a la glucosa, entonces había muchos dimes y diretes en estos aspectos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, aquí en este cuadro, a lo mejor, pero no sé si se alcanza a ver bien, y si no, pues espero que cuando vean las pláticas en internet, ahí lo pueden observar, y si no, aquí está la referencia. Les hace muy interesante, ¿por qué? Porque donde dice importancia, que es a este nivel, nos dice cuáles son los aspectos más importantes o qué fue lo que limitó cada una de estas definiciones. En unos, pues realmente son estudios que se hacen en forma de investigación, otros a fuerzas toman uno que tiene que estar gordo para poder diagnosticar. Entonces, estos son de los pequeños detalles que tenemos que ir viendo, por qué no se aplicaron, por qué son tan difíciles estas definiciones. Además, cada institución o cada organismo quería hacer la suya, que los de la ATP3, que los de la IDF, que los de la OMS, y así cada quien quería poner. Entonces, igual nosotros, ¿no? El Grupo Mexicano de Estudios de Síndrome Metabólico, pues vamos a poner nuestros criterios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se empiezan a hacer todos los estudios, observamos que pues no coinciden. En algunos estamos subdiagnosticando a nuestros pacientes y nada más tenemos coincidencia en un 30% aproximadamente, entonces algo está mal, no estamos trabajando en forma acorde. En este caso de la Encuesta Nacional de Salud de 2006 podemos observar nuevamente que de la población que se estudió, pues también tenemos diferencia en esos resultados que no coinciden con lo que nosotros estamos observando. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Tiene o no tiene síndrome metabólico? Me voy a poner síndrome metabólico sí, de acuerdo a los criterios de la ATP3. Ah, no, síndrome metabólico no lo tiene de acuerdo a los criterios de la OMS. Entonces ahí estamos cayendo en unas contradicciones terribles. Y lo malo es que a final de cuentas el que está sufriendo es mi paciente porque ni lo diagnostico y ni le doy tratamiento. O a lo mejor medio lo diagnostico y medio le doy tratamiento, que eso sería la otra opción. ¿Qué es lo que pasa? Definición, entidad que